Ábalos, Koldo, Chávez, Griñán, el mediador de Suiza, Puigdemont, Sánchez. En fin, señora Montero, no hay mucho más que añadir, ¿verdad? Bueno, les hablamos de la ley de censura, la ley de prensa, pero en realidad la ley de censura del Gobierno, porque hay un anticipo por parte de Silvia Inchaurrondo, la periodista estrella de Televisión Española, la televisión que se supone que es de todos y que sin embargo ningunea a la tercera fuerza política. Se permite verbalizar que lo que hay que hacer es silenciar a Vox, así, con estas letras, como lo están escuchando. Pero ¿y qué hacemos con Vox? Pues yo creo que a una fuerza que defiende ese tipo de mensajes no hay que darle cabida en un medio de comunicación. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y esto es una barbaridad de Silvia Inchaurrondo? Pero bueno, a lo mejor es un calentón. No, es una práctica. Resulta que en Televisión Española se silencia a Vox y además lo tienen minutado. El diputado Mariscal de Vox lo verbalizaba así en la comisión del Congreso de los Diputados. Es la tercera fuerza política de España, pero curiosamente en la televisión pública es como si no existiese. O como si nadie votase a Vox, cuando hay 3 millones de personas que lo hacen, que pagan impuestos y que son financiadores forzosos de Radio Televisión Española. Se silencia en Televisión Española a la tercera fuerza política con 3 millones de votos. ¿Y solo en Televisión Española? No, en TV3 también. Así lo denunciaba Garriga. P, 17%, Esquerra, 11%, Junts, 10%, Partido Socialista, 6,5%, Sumar, 4,6%, la CUP, 0,9% y Vox, un 0,8%. Pero no solamente se silencia a Vox en Televisión Española y en TV3, sino que algunos medios de comunicación consideran que algunos periodistas no son dignos y que hay que silenciarlos. Y el caso de Pachi López plantea ya una reforma del Estatuto del Congreso de los Diputados para expulsar a periodistas que le resultan incómodos. Alucinante. Sí, matones de patio de colegio. Y el Grupo Socialista, con otros grupos y con la mesa, estamos revisando el reglamento para reformarlo y para que este matonismo no tenga cabida en esta Cámara. Fíjense qué casualidad, después de que Pachi López anuncia que están estudiando la reforma de los estatutos para evitar que algunos periodistas accedan a la Cámara a hacer preguntas incómodas, qué casualidad, medios de comunicación salen a las escaleras del Congreso de los Diputados a decir que señalar no es periodismo y que por lo tanto algunos periodistas no deberían de entrar en el Congreso. O sea que unos señalan y otros ejecutan. Alucinante. Y en medio de todo eso, el Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de la Ley de Medios de Comunicación, donde supuestamente se trata de garantizar la transparencia y la transparencia de la propiedad y también la transparencia de la publicidad institucional, que honestamente creo que para eso ya existe el registro mercantil y para hacer transparencia de la publicidad podrían empezar ahora mismo. A mí me gustaría saber cuánto se reparte, a quién y con qué criterio. Porque resulta que el criterio parece más político que publicitario, ¿no? No es que parezca, es que es así, pero van a cara descubierta, ¿eh? O sea, esto ya es, Silvia Inchaurrondo. ¿Y qué hacemos? Pues es que, claro, no puede tener Vox estas ideas, pero ¿qué ideas tenemos nosotros? Que lo único que decimos es, por favor, la inmigración ilegal, pues hay que controlarla. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, porque hay que hacer cumplir la ley. O que yo pueda tener libertad para decidir, decir, sin que nadie me coaccione, que yo estoy en contra del aborto. Es que yo no puedo decir que estoy en contra del aborto. Claro. Hombre, es que son cosas que no tenemos que dejar pasar, pero hay una parte positiva en esto, y es que esto es una corriente que llevaban ya tiempo pues intentando instaurar. Hay que recordar que en Davos el año pasado ya dijeron que había que tener un control de la desinformación. Desinformación es todo aquello que a ellos no les gusta, o sea, no es otra cosa. Y entonces tenía esta corriente. ¿Qué pasa? Que ahora ha llegado Trump, ha levantado las alfombras, está levantando las alfombras, y ahora te das cuenta de que toda esa desinformación, que es la que generan ellos, lo hacían con dinero público también de los estadounidenses, claro, de los americanos, y que estaban infiltrados en toda Europa, y bueno, pues que se están levantando los famosos fact-checkers también estaban en la nómina del USAID. Y tengo que decir que los chavales jóvenes pues se dan cuenta y están muy asustados.
Entonces, bueno, pues van a seguir con estas cosas, pero esto no tiene vuelta atrás. O sea, la revolución que está habiendo en contra de todo esto, después de que Mark Zuckerberg dijo que había censurado, que Elon Musk compró X o Twitter, y resulta que ahora dice, no, es que yo soy defensor de la libertad de expresión. Es que, claro, ahora mismo están en pánico. Por eso están haciendo esto. Claro. Pero les va a salir mal, ¿eh? Sí, bueno, y además que ya están sin careta, ¿no? Dice Silvia Incharrondo diciendo abiertamente que lo que hay que hacer es censurar, pero es que se ejecuta, no es un calentón, es que es una realidad. Pero digamos a los que nos escuchan dos cosas. La primera, la libertad de expresión está consagrada en la Constitución española. Por tanto, podrán hacer una ley que incluso el Tribunal Constitucional la vale como constitucional, pero hay un camino, tenemos que decirlo, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque esto atenta a un derecho fundamental, que es la libertad de expresión. Estoy completamente seguro de que aunque el Tribunal Constitucional avale esta ley, la ley de censura, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, claro, no será inmediato, tardará 2 años, ¿no? Dirá que no es constitucional y que por tanto hay que dar marcha atrás. Hay que recordar también que sin libertad de prensa no hay democracia. Efectivamente. ¿Vale? Esto está claro. Total. Los 3 poderes y el cuarto, que es la prensa, la libertad de prensa. Y en lo que respecta a Vox, que tú eres de ese partido, hay que decir, ¿es legal? Sí, ¿no? Está legalizado. Claro. Pues entonces no hay más que hablar. Sí, pero que si no es que haya más si no o es legal, menos pues, que hablar, pero que hay una parte jurídica que no hay más que hablar, quiero decir, que nosotros, que tienen los mismos derechos que todos los pero demás. que nosotros la vamos a pelear, pero que están dando a todo este totalitarismo que están implantando, le están dando visos de legalidad a través de normativa que yo creo que es profundamente anticonstitucional, pero no en esto, en muchas más cosas, y que todo puede tener una pátina de legalidad y tenemos que tener muy claro cuáles son los derechos fundamentales para defenderlos. Pero es que, porque podemos correr el riesgo de tener conformada una estructura, un esqueleto legal que ampare todas estas decisiones totalitarias. Pero es que, Arantxa, es que a mí me sigue resultando escandaloso que una periodista diga que hay determinadas opiniones que hay que silenciar. Pero esto, porque si es que esas opiniones fueran del Código Penal, por ejemplo, si Vox lo que defendiera es que lo que hay que hacer es matar a todos los negros, por decir una barbaridad, ¿no? Pues como eso es una barbaridad y es claramente entra dentro del delito de lo que sea del Código Penal, pues obviamente tendrá su castigo penal, porque el único límite a la libertad de expresión, en mi opinión, debe ser el Código Penal. Luego, ¿está incurriendo en el Código Penal? No. Luego, ¿no te gusta lo que dice? Te aguantas, porque esa es la libertad de expresión. Claro, pues si lo ha dicho J.D. Vance, que es que no consiste en simplemente escuchar lo que me gusta, claro, sino permitir que aquellos que no piensan como tú tengan libertad para expresarse. Claro. Pero que esto que creíamos que estaba consolidado en las democracias occidentales, ya no. Resulta que se lo han cargado. Ya no. Y van con una desfachatez. Y luego en medios públicos que se permitan censurar a una opción política que no les gusta, pero diga que es un medio público. Usted tiene que dar cobertura a todo el mundo en la proporción que le corresponda. ¿Es una tercera fuerza política? Pues será la tercera fuerza política. No le gusta. De nuevo, se aguanta, que usted es un servicio público. Y no solamente la ideología, la corrupción. Claro. En la corrupción, porque todos aquellos que dicen algo sobre la corrupción también los quieren silenciar. Claro, entonces es que aquí se está jugando mucho. Bueno, en la ley de medios se está planteando el control por parte de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que se ha planteado ya la necesidad de la reforma para que pueda ejercer esa labor de supervisión, y además un reglamento sancionador de hasta 600.000 euros para quien incumpla. Tenemos con nosotros a Lucio Muñoz, abogado que ha estudiado este asunto. Lucio, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias a ti, Luis. Encantado y por supuesto, de participar en tu programa y, por supuesto, es un honor para mí hacerlo. Don Luis, encantado. Un placer para mí también. Bueno, Lucio, ¿cuáles son los puntos de la ley más polémicos y más delicados? Bueno, esto es una ley, hay 2 leyes que son complementarias. Una todavía no ha salido, puesto que en breve la tendremos listas, que es la reforma de la ley de la publicidad institucional, que es complementaria a la que a continuación voy a hablar sobre ella, que es la Ley de Servicios Digitales de Medios de Comunicación, que, como tú bien has dicho, Luis, se ha tramitado como ley orgánica, es un anteproyecto de ley que se ha aprobado por el Consejo de Ministros, después se procederá a la revisión por parte de los órganos consultivos pertinentes, se transformará en proyecto de ley, se volverá a aprobar
como he dicho antes, porque es una ley orgánica, se volverá a aprobar en Consejo de Ministros y se intentará aprobar en el Parlamento con la mayoría absoluta del Congreso. Esto todavía no se ha producido, por tanto, hay una cierta esperanza. Y tal y como tú bien has dicho, Luis, esta ley permite un registro de medios nacional que estará supervisado por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que, como sabemos, está gobernada por la cúpula, sobre todo. Los directivos están nombrados por el gobierno, por tanto, es una ley totalmente dependiente y anticonstitucional. Pero Lucio, ¿cuál es la clave de la censura? Porque el hecho de que haya un registro, ¿para qué sirve que haya un registro? ¿Es un registro para decidir quién es un medio y quién no es un medio? ¿Quién es un supuesto pseudomedio o una página web, como dicen desde el gobierno de manera despectiva, y por lo tanto quedan fuera de la publicidad institucional? ¿O son sospechosos de delito de odio? ¿O para qué sirve un registro de medios? Pues sirve, evidentemente, para seleccionar a aquellos medios no afines al gobierno que no publicitan las bondades supuestas, entre comillas, bondades del gobierno del PSOE y de sus socios independentistas, etarras y comunistas, y eliminar a todos aquellos medios, sobre todo digitales, que están publicitando, que están publicando toda la corrupción de los miembros del gobierno, de la esposa del presidente, evidentemente de todo el gobierno. Pero Quieren Lucio, eliminar. Ya, pero Lucio, el caso, por ejemplo, Distrito Televisión, se va a inscribir en ese registro de medios y le dicen, no, tú no, porque no eres suficientemente democrático. ¿Y qué? ¿En qué nos afectaría? Bueno, pues hay un régimen de sanciones. Las infracciones se dividen en muy graves o leves, y hay un régimen de sanciones. Estas infracciones las determinaría el propio gobierno. En concreto, las muy graves y graves las determinaría el ministro de Digitalización y Función Pública, que es Óscar López. Las infracciones leves las determinaría la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Los criterios son totalmente subjetivos y totalmente sui generis. Estos criterios, por ejemplo, se basan en la calidad de la información. Esta calidad de la información la determinaría, como he dicho antes, el propio gobierno a través del Ministerio de Transformación Digital. Y también se procedería a determinar unos criterios que todavía no se han delimitado, no se han determinado, no se han puntualizado, pero estos criterios se basan, como he dicho antes, en la calidad, por ejemplo, en la sostenibilidad, que es un criterio totalmente sui generis, y sobre todo en las suscripciones. ¿Por qué? Porque se pretendía, antes de que saltara la guerra interna en Prisa, que como todos sabemos, pues hay una guerra entre el accionista principal y el gobierno, que ha tenido como consecuencia la salida del director de contenidos y del consejero delegado, que son los dos directivos afines a Sánchez. Por tanto, en función de esta guerra, se determinará si la mayoría de la inversión publicidad será destinada a Prisa y al País. Pero un criterio muy importante era el de las suscripciones, porque el País tiene 400.000 suscriptores y por ese motivo se pretendía, esto no está en la ley, por supuesto, pero se cree que es así, analizando la ley se llega a esa conclusión. La mayoría del pastel de la publicidad institucional y del reparto de los ingresos por publicidad institucional intentará el gobierno adjudicárselos a Prisa en el caso que pierda esta guerra el máximo accionista y que Prisa sea controlada por el gobierno. En cualquier otro caso, pues este proyecto no se llevaría a cabo, porque evidentemente si el gobierno no controla Prisa, pues Prisa pasaría a ser uno de los medios de la fachosfera y quedaría pues fuera de este reparto institucional. En cuanto a las sanciones, pues por ejemplo, ya que has aludido, Luis, a Televisión Distrito TV, pues Distrito TV estaría en este régimen de medios, estaría seleccionado como prestador de servicios de medio de comunicación, en concreto en la sección de televisión, y tendría un régimen de infracciones muy grave o leve. Si la infracción fuera muy grave, se le sancionaría con 600.000 euros. Si fuera grave, la sanción sería de 300.000 euros. Y, por último, si fuera leve, la sanción sería de 100.000 euros. También se podía proceder a la incautación de cualquier vía registro domiciliario, sería un registro en este caso empresarial, y a través de este registro se podía incautar cualquier dispositivo, cualquier registro informático de la televisión y cerrar también el medio de comunicación. Podría ser cerrado por varios años. En cuestión de este régimen sancionador de infracciones, que reitero otra vez,
el que determinaría cuáles serían las infracciones, no las sanciones, porque ya están determinadas en la ley como en su cuantía, como acabo de comentar, pero el que determinaría cuáles serían esas infracciones, que todavía no se han delimitado, pues sería el ministro de Transformación. Muy preocupante, Lucio, lo que estás contando, porque desgraciadamente ese tipo de escenas ya las hemos vivido en Venezuela. Yo he vivido personalmente cómo se interceptaba la policía en Globo Televisión, y realmente la censura que parece que sobrevuela esta ley es muy preocupante, porque no solamente es palo y zanahoria, ¿no? Subvenciones y publicidad institucional para tener contentos, y palo para los medios de la llamada fachosfera o los medios díscolos que no se atengan a ese nuevo régimen, a esa parte del muro que es democrática, porque el resto supuestamente no lo son. Así que bueno, vamos a estar muy pendientes y desde luego vamos a defender la libertad de expresión, porque sin libertad de expresión no hay democracia. Lucio, gracias, muy buenas noches. Gracias a vosotros, Luis, en concreto a ti, por supuesto. Gracias. Feliz fin de semana para todos. Igual, un abrazo. Buenas noches. Bueno, Arantxa. Pues nada, esto no es nuevo para el Partido Socialista. Hay que recordar que en la Segunda República creo que cerraron más de 100 medios. Claro. Entonces, bueno, pues es que nos creíamos que eran más aseados, ¿no? Bueno, aparte de todo el tinglao que tienen montado aquí con respecto, sobre todo, por el tema de la corrupción, que yo creo que es incluso más que el tema ideológico, porque yo creo que lo del tema ideológico lo hacen también. Hombre, les viene bien porque a nosotros somos muy molestos y porque cada vez vamos creciendo dentro de esa corriente a nivel mundial, pues en contra de toda esta política globalista, de la agenda, lo woke, y es cierto que, bueno, pues ahí está la parte de la Unión Europea y se aferra a eso, pero yo creo que también están muy preocupados con el tema de la corrupción. Entonces, bueno, pues nada sorprendente, nosotros sabíamos que iba a ocurrir esto. Es más, Santiago Abascal lo ha estado diciendo una y otra vez, vamos a ver cosas terribles. Pero bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es luchar, y es evidente que esto, volvemos a lo mismo que estaba argumentando antes, le dan una estructura legal con apariencia de legalidad a cuestiones que son profundamente anticonstitucionales y totalitarias, porque que puedan entrar en tu casa, en tu domicilio de una entidad, a llevarse las cámaras o los dispositivos y tal, esto es terrible. Entonces es el régimen de Venezuela, pues en España. Exactamente. Amparado por von der Leyen, que conste. Y muy parecido a lo que están haciendo ahora mismo en Rumanía. O sea, Julián, ha hablado antes nuestro invitado sobre el tema, sobre la guerra civil abierta en Prisa. ¿Cómo crees que va a acabar? Vamos a ver, Gurlian tiene todas las de perder. Es verdad que tiene un 30% del capital y por tanto es mayoritario, pero dentro del total solo tiene un 30%. Es verdad que en este momento controla la mayoría del Consejo, que el Consejo es el que toma las decisiones, pero es verdad que se puede producir una Junta General, cuando tenga lugar la Junta General de Accionistas, podrían descabalgarle, ¿no? No, pero controla el Consejo de una empresa que ¿de qué vive? ¿Perdón? ¿De qué vive la empresa? No. Si yo digo... No, ¿la empresa de qué vive? De la publicidad institucional. Claro, sin duda. Luego, si te enfrentas al gobierno, cero. ¿Y de qué más vive? De la publicidad del IBEX. Si te enfrentas al gobierno, cero. Luego, por lo tanto, esto está como Zelensky. Si tú te enfrentas a Trump, ¿en qué te quedas? En cero. Si me lo permites, Luis, no, yo dudo que el gobierno tenga intención de quebrar Prisa. Claro que no, lo que quiere es controlarla. Claro, lo que quiere es controlarla. No, lo que quiere el gobierno quería una tele, el gobierno quería una tele y el Claro. presidente no la quería. Y digo, oiga, usted es presidente porque yo quiero. Pero no es que no la quería por capricho, no la quería porque en términos no le salían económicos los ha hecho números. un análisis y yo, oiga, pues es que esto no sale, Claro, es decir, sí. El capital que se ha previsto que tenga que aportar, Sí. etcétera, para que empiece a funcionar, esto no va a ser rentable. Hay que tener en cuenta que él ha perdido cerca de 200 millones en la inversión que puso en Prisa. Es decir, que puso 300 en una inversión que hoy vale 100 millones de euros. Es verdad que alguien le está diciendo por otro lado, sí, pero mira, lo que te dimos en Indra se ha revalorizado, pero en absoluto para él dice que lo que le dieron en Indra no le compensa. Claro, y como no le ha compensado lo que le dijeron que le iban a compensar, ahora te quedas sin televisión. Claro. Entonces, efectivamente, es mucho dinero el que se ha jugado, el que ha perdido ya Gurlian, y claro, esto significa, oiga, yo no quiero perder más. Si él vendiera su participación en Prisa ahora mismo, pues materializaría 200 millones de pérdidas, con lo cual no se va a ir. ¿Que va a haber una campaña contra él a ver cómo le pueden descabalgar? Además, él se ha enfrentado ya abiertamente, destituyendo a las dos personas claves, entre ellos a José Miguel Contreras, ¿no? Entonces,
¿Cómo va a terminar? Mal, ¿eh? Y yo me temo que en el corto o medio plazo O'Gurlian pues saldrá descabalgado, ¿no? ¿Le guste o no le guste? Pues a mí es que me ha sorprendido muchísimo, porque esa lectura es la lógica. Pero ¿por qué lo está haciendo? El mundo está cambiando tan rápido. No, porque quiere ganar dinero. Claro, porque bueno, quiere ganar dinero y lo que le habían ofrecido en Indra no se ha materializado. Pero tú dices, tú vas a palmar en Prisa, pero vas a ganar en Indra. Y entonces ha palmado en Prisa y no ha ganado en Indra lo que le habían dicho. Y entonces ha dicho, oye, mira, que tú eres un chollo para ti, pero para mí no. Y yo estoy aquí para hacer negocio. Que a mí me da igual lo que tú hagas, que yo quiero ganar dinero y no lo estoy ganando. Sí, pero que entonces tú quieres una televisión para divertirte o para hacer propaganda. Pues me voy a permitir hacer una precisión. Efectivamente, no ha ganado en Indra lo que probablemente le prometieron y le hubiera compensado la pérdida de Prisa, pero yo creo que él aspiraba a la presidencia de Indra. Ya. Puede ser, que haya un componente ahí personal importante. Bueno, personal, entonces ya, si él controla Indra. No, pero de ambición, me refiero. Esas cosas ya pasan a otro nivel, que son diferentes. Vamos a ver qué hace Slim, porque por lo visto Vivendi sí que le apoya. No lo sé. Yo, hombre, todo dice que va a perder. Pero bueno, vamos a ver, porque vuelvo a repetir, es que el mundo está cambiando. Han subido las acciones un 8 y pico, ¿eh? Eso también es importante. O sea, ¿Eso qué quiere decir? Por eso, ¿qué prevé? Eso quiere decir que el mercado prevé que Sánchez va a morir, políticamente, quiero decir. Bueno, o que... Aquí esto es una declaración de guerra. O que esto aquí también solo va a morir uno. Es una oportunidad de negocio en un momento dado, si hay un espectro... Todo el ámbito de comunicación está colonizado en el 90 y tantos % por el gobierno. Nosotros somos la aldea de Asterix. Claro, entonces hay un espacio muy importante que puede ser también una fuente de negocio, claro. Y es que está virando. Entonces no sabemos, en fin, las cosas que pueden ocurrir, porque es gente que se mueve en unos niveles que a mí se me escapan completamente. No debe ser fácil rentabilizar una televisión. No, ya te digo, no. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta les vamos a contar todo el culebrón de Jessica y de Ábalos, que es alucinante. Pero antes un consejo, porque Divecol puede ser una ayuda si tienen algún problema con el colesterol. Saben que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares y que hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros, en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora coenzina Q10, el que es el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Ya sabe, Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, en tiendas especializadas o en el 91 446 0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Nos vamos a una publicidad y a la vuelta, Jessica. ¿Va usted a auditar los contratos laborales de las amigas del señor Ábalos, esas chicas, compañeras? Sí, he preguntado en relación con esos contratos y han seguido los procedimientos de contratación habituales. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce.
Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Van a querer ir con Jessica a la manifestación del 8M a reivindicar la igualdad? ¿O le van a pedir también que vaya Monedero, Errejón y Pablo Iglesias como ejemplos de lo que debe ser la política de igualdad impulsada por el Gobierno? Bueno, esta semana es el 8M, ya saben que prepárense para una semanita donde las feministas van a estar todo el día, un día sí, otro también, hablando del asunto. Enseguida hablamos de cómo se está preparando el 8M, porque va a ser un 8M un poco complicado, la verdad, porque claro, todos los escándalos de Ábalos, Errejón, Monedero han saltado de manera espectacular y ahora pues el mundo de la izquierda está un poco incómodo. Enseguida les hablamos de eso y también de la última de la vicepresidenta, de la bella vicepresidenta, que le molesta que le llamen guapa. Pero antes hablemos de Jessica, porque como saben, la exnovia de Ábalos, a la que conoció a través de un catálogo de prostitución, ha comparecido en el Supremo esta semana para explicar de dónde sacaba el dinero, etcétera, etcétera. Y ha reconocido que no iba a trabajar a las 2 empresas en las que estaba contratada, que no sabía que eran empresas públicas y que tampoco sabía quién le pagaba el piso, pero que en todo caso en los viajes lo pagaba todo Ábalos, que lo pagaba Koldo y que había elegido ese piso porque estaba cerca de Ferraz y de Ábalos. Alucinante, ¿no? Bueno, es que es todo... Entonces ahora la pregunta es... Esto es como una película de estas, en fin, de hace años italiana, ¿no? Es que es una cosa... torrente, hombre, nos reímos, torrente. pero esto es gravísimo, es que es dinero público y yo... Pero esto es como lo del hermano, ¿no? No sabía dónde estaba la empresa, no había ido a trabajar nunca, no sabía cuál era su cometido, ni quién era su jefe, ni cuál era su equipo. Hombre, pues porque no era para eso. Mi teoría es que yo, que he sido secretaria general, pues que necesitaban incrustarla dentro de la administración. Lo más fácil era meterla en una empresa pública porque no tiene los mismos procesos de contratación que tiene un ministerio. Claro. Y entonces que la metieron ahí para que pudiera ir con el de séquito. Claro. Con el séquito, porque claro. Si no, la administración no permite que tú te lleves a cualquiera a un viaje oficial. Tienes que ser parte de la administración. Y la forma más fácil era a través de empresas públicas, claro. Donde tampoco nadie se va a enterar, porque habrá este caso y otros que tampoco vayan a trabajar. Si también lo está haciendo Elon Musk, diciendo, oye, decidme o Milei, si vais a trabajar o no vais a trabajar. O sea, que estas cosas pasan. Y yo creo que en este caso era para eso, para que tuviera la identificación como trabajadora de la administración. En la entrevista de trabajo tenía que justificar algo, ¿no? Entonces resulta que al parecer la persona que estaba en la entrevista de trabajo le empezó a preguntar que cuál era su experiencia profesional, que cuál era su expertise, que cuál era su formación, y ante tanta pregunta Koldo se puso nervioso y le dijo, bueno, ¿pero tú sabes escribir? Sí, pues ya está. Y la metió. Y la otra persona se lo comió. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay que depurar también responsabilidades, ¿no? ¿Quién se lo comió? ¿Quién no levantó la voz? ¿Quién era su jefe y nunca dijo nada? En fin, han pasado cosas alucinantes, ¿no? Bueno, Ayuso ha echado mano del humor y dice, bueno, es que le ha sacado hasta las muelas al propio ministro. Bueno, la verdad que la estudiante de odontología le haya sacado las muelas literalmente al ministro... Tiene su gracia. Bueno, y volviendo a temas serios, resulta que Óscar Puente en su momento dijo que había estudiado y se había preocupado de investigar cómo había entrado Jessica a trabajar en estas empresas públicas y oye, que era todo dentro de la normalidad, era procedimiento habitual. ¿Va usted a auditar los contratos laborales de
las amigas del señor Ábalos, esas chicas, compañeras. Sí he preguntado en relación con esos contratos y han seguido los procedimientos de contratación habituales. Procedimientos habituales. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que en la Administración el procedimiento habitual es el horizontal o cómo va esto? No, Luis. Esto es el neolenguaje. Lo que acaba de decir el ministro no es mentira. Hemos seguido el procedimiento de contratación habitual. Supongo que será presentar un currículum vitae, hacerle una entrevista, pasar unas pruebas, que ya sabemos que las pruebas han terminado. ¿Sabe usted leer y escribir? Sí, pues ya está, ¿no? Superada la prueba, ¿no? Pero yo creo que toda la cúpula directiva de estas dos empresas, donde ya ha quedado acreditado por ella en sede judicial, por tanto, como testigo, no tenía la posibilidad de no mentir, tenía que decir verdad, la cúpula directiva de INECO y la cúpula directiva de Traxa, que son las dos empresas públicas en las que ha estado contratada, por mucho que el contrato haya seguido el procedimiento habitual, ella ha declarado que nunca fue a trabajar y cobraba, sin embargo, el salario. ¿Y eso es el procedimiento habitual? No, ¿cómo va a ser habitual? Claro, Ahí pues han no. fracasado todo. Luego, toda la cúpula directiva tiene que dimitir. Es Claro. decir, el Sí. responsable de recursos humanos, el responsable de contabilidad. Bueno, es Y que la presidenta, las Carmen nóminas, Rivero. La presidenta, por supuesto. las nóminas se pagan con unos controles, o sea, Claro. es que no se paga una nómina así como así. Claro. Y yo tiraría del hilo de esos viajes a los que ella acudía acompañando al señor ministro, porque Claro. eso también lleva una documentación, o sea, se tiene que hacer una memoria, tienes que pedir que esa persona vaya, seguramente le hayan pagado unas dietas, porque no quieren decir tampoco cuál fue la remuneración, porque yo creo que es que cobraría también dietas. Entonces, Pero ¿quién creo lo que la- creo sabía que la y dieta- quién iba firmando Creo ahí? que la dieta, Era iba por mano. la dieta iba en efectivo y por debajo de la mesa. Y la otra también Los la 1.500 llevaría. euros iba por debajo de la Pero mesa. por lo que sabemos, Sí, perdonad, el hermano de Koldo, Joseba, era el que firmaba unos documentos que entregaba Claro. a INECO, por lo menos a INECO, en el que le decía que la eximieran de la obligación de ir a trabajar, que no fue nunca, porque tenía que ir acompañando. Ahí al está. ministro. Pero ¿quién es Joseba en INECO? Ya. ¿Qué papel por tenía eso, Joseba en por INECO? eso es importante Nadie, ir tirando. Pero ¿por qué en INECO se lo comieron? Esa es la Eso, pregunta. Claro, claro. ¿Y por qué Y nadie Begoña levanta la voz Gómez ante un escándalo enviaba así. cartas de recomendación? Claro, exacto. Claro, es que es lo mismo. O sea, Claro. ellos llegaron y colonizaron y entonces A lo iban bestia, pero a lo bestia, sin firmando papelitos, un Claro. desconocimiento absoluto también por parte de esta gente de la administración. O sea, es que no saben nada. Lo que pasa es que hasta la fecha les ha salido todo gratis. Pero veremos. porque se creen que viven en un ambiente de impunidad. De repente se han encontrado con un juez que se pone a investigar y alguien que está empujando la acusación popular, están flipando. Pero no hay porque, ningún... porque estaban acostumbrados a convivir en una impunidad total. Total. Pero, Luis, no hay ningún cargo medio, intermedio, Exacto. no digo alta dirección, Eso es lo en escandaloso. INECO o en Traxa, Eso que es lo- diga, esto no puede ser. Eso es. Lo denuncio, hay canales, todos sabemos que hay una obligación. Para esas empresas tiene que existir lo que se llama un canal de denuncias, Ese canal que de- debe ser anónimo. No, eso seguro que no existe. Pero si tú haces una Eso no, denuncia, no, si no lo y tienes- tú haces una denuncia que no es anónima, te juegas la vida. No, Entonces no. dices, pues oye, Bueno, yo, pues, oye, yo prefiero cobrar si mi ti- nómina si y aquí tienes puedes que ir por jugarte el gloria. puesto, te lo juegas. Pero eso lo que nos dice, y a mí me entristece muchísimo porque yo soy funcionaria y sigo ejerciendo. Entonces, lo que me duele es que yo sí que sé que hay que mirar para otro lado muchas veces porque los procedimientos están y los controles A eso no te están. obliga nadie, ¿eh, Arantxa? Y entonces, no, si yo lo Eso sé, porque depende- a mí me han cesado y por decir que no. Y yo he siempre defendido que hay que defender, no solo, o sea, si te pide un cargo político que hagas algo, lo tienes que intentar hacer, pero dentro de la ley. Si lo que te está pidiendo no se puede hacer, pues se lo dices. Y mira, no se puede hacer. Y si mañana te cesan, pues te han cesado. Pero es cierto también que tienen un régimen de terror y luego tienen muchísima gente que está comodísima. Claro. Que está comodísima porque no les importa Muy que grave lo que eso. está haciendo el gobierno lo hagan porque son de los suyos. Claro. Porque no es por nada, pero en la administración hay muchísima gente muy ideologizada. Hay que y eso pensar es que así. en INECO y en Traxa hay de todo, de los suyos y los que no son de los suyos. Y, Lo y se vergonzoso- supone que hay buenos profesionales. Y nadie levantó la voz, esa es la buena pregunta. Bueno, ¿no? tampoco lo sabría tanta gente, ¿eh? Joder. Porque como no iba a trabajar, También. tampoco, tú no sabes... Estaban en los papeles, sí. No está, o sea, Estaban- no es estaban una en unos compañera. Alguien tiene un listado de personal, alguien tiene que chequear. Bueno, pero pero la burocracia de la administración también presión. hace Y cuando no es tu dinero también, tampoco te pero, importa demasiado. Pero una Arantxa, es más un fácil puesto, no de mirar. trabajo fantasma no tiene por qué ser tanta gente que sepa
de puestos intermedios que había una persona contratada. Tiene ¿Tres? que ser... ¿Tú crees que no habría tres que lo Sí, supieran? sí, tres. Pues sí. ya está, de los Tres. tres, uno Sí. que lo denuncie. Bueno, por ahí sobre puede andar la sobre este cosa, asunto ¿eh? se ha referido Almeida, hablando de la política de vivienda y hablando de las viviendas de las sobrinas. Ábalos, Aldama y Jessica tenían sus correspondientes viviendas gracias al gobierno corrupto de Pedro Sánchez. Muchas gracias. Bueno, la inteligencia artificial está haciendo de todo y, entre otras cosas, ha hecho un vídeo con inteligencia artificial de Ábalos hablando de su ex. Alucinante. Jessica estudiaba odontología. Para ayudarla con el día a día hice que la contrataran en una empresa pública. También conseguí que le pagaran el alquiler de un piso en Plaza de España. Solo 2.700 euros al mes. Y por cada viaje que me acompañaba, 1.500 euros para los gastos. No es magia, son tus impuestos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Bueno, un poco de humor. Y más cosas porque se le acumulan los problemas a Ábalos, pues ya saben que ha aparecido la información de un macro chalet en Perú, que era una obra a través de una ONG que se había hecho como una obra social para la gente de allí. Bueno, pues lo que ha hecho Ábalos era cambiar la titularidad de la ONG a su persona y obviamente ha dejado al pueblo esa obra social en el limbo. Y resulta que esa gente de ese lugar de Perú había aportado sus tierras para hacer ese local social. Bueno, pues ahora se han quedado sin tierras y sin local social y le están diciendo al ministro, oiga, devuelva lo que era nuestro. Españoles, su dinero ha sido utilizado para hacer esta construcción en favor de la comunidad de Miguel Grau, pero no podemos ingresar por culpa de que el señor Ábalos nos ha echado de este edificio y no lo podemos utilizar la comunidad de vecinos. Tenemos que nos devuelva, señor Ábalos. Señor Ábalos, este local fue construido para el servicio de la comunidad y no para que se lo ponga en su nombre. Entonces cedimos nosotros primero los 400 metros cuadrados, terreno. El terreno fue donado para una construcción con un dinero que fue para una ayuda social. Entréganos, devuélvanos nuestra propiedad. Y eso fue el compromiso con la comunidad y no nos hagas desalojar. Bueno, pues esa es la situación en Perú, así que los problemas se le acumulan, como ven, al señor Ábalos. Y más cosas porque esta semana va a ser el 8 de marzo y Yolanda Díaz supongo que ha tratado de calentar la manifestación con ese discurso de que le llamaron guapa en el patio de congresos y resultó ofendidísima. Básicamente que le habían acosado sexualmente. Hombre, yo creo que un piropo no tiene el mismo calificativo, pero es que además cae en su propia contradicción, porque la hemeroteca es muy mala y resulta que hemos podido ver a la propia Yolanda llamándole guapo al presidente de la COE. Hoy como vicepresidenta sufre discriminación. Sí, les he contado antes de entrar aquí un caso que he vivido en el patio del Congreso. ¿Cuál? Con un compañero suyo. Y lo he sufrido ante la presencia manifiesta de muchos profesionales suyos. ¿Qué Yo pasó? y soy vicepresidenta del Gobierno. ¿Y qué ha pasado? Pues sencillamente que un periodista sin rubor me dijo directamente, me hizo un apelativo, ¿no?, a mi estado físico, que le importaba poco lo que yo dijera en la tribuna, que estaba muy bien, pero que el aspecto físico, que estaba cada día más guapa. Y yo ante sus compañeros y compañeras, me acompaña aquí una persona, me quedé pegada y les interrogué, les dije, ¿yo qué hago ante esto? Yo soy vicepresidenta del Gobierno, ¿eh? Imagínense lo que vivimos las mujeres a diario. Digo porque seguro que otras profesionales como Lucía, que tiene mucha más experiencia que yo, las vive. Entonces no se puede jugar con esta materia. Bueno, esto lo dice la vicepresidenta, que es la más sobona probablemente de todo el gobierno, la que besa a todo el mundo, a Lula, al propio presidente, a quien haga falta, y al que le dijo qué guapo estás al presidente Garamendi de la COE. Yo la verdad es que no alucino, pero es que lo más preocupante para mí es que se está frivolizando con el acoso sexual, igual que con el tema de Jenny Hermoso. Es que pasa algo porque le digan qué guapa estás. Se siente ofendida, yo no lo entiendo. Yo la primera vez que vi a Yolanda Díaz fue en una comida en el Club Siglo XXI y estaba sentada al lado de Garamendi. Luego subieron a la tribuna y tal. ¿Le hizo carantoñas? Y yo me quedé escandalizada porque lo estaba sobando. Sí. yo de verdad que yo llegué a pensar... Que tampoco es acoso, pero es incómodo. No, pero que yo llegué, él estaba allí y entonces ella y tal, y
Y yo decía, digo, no sé, a lo mejor es que tienen algo, yo qué sé, porque yo no los conocía. Y digo, no, pero una cosa terrible. Entonces, a mí lo que me parece que es insultante tener una vicepresidenta como ella. Yo, como mujer, me da vergüenza porque... Pero no sé si lo que estaba haciendo es calentar el 8 de marzo. Y pretende, como tiene tantos escándalos, necesitaba inventarse una historia de que la habían acosado para que... Y eso me pasa a mí, que soy vicepresidenta, imagínate cualquier mujer. Entonces necesitamos ir al 8 de marzo para defender nuestros derechos. No sé, a lo mejor de otros anda que no hay problemas en el mundo para inventárselos encima, ¿no? No, pero que yo de otra podría pensarme que tiene una estrategia. Yo creo que en su caso es que no, es que le salió así y ya está. Se quedó en shock. Se quedó en shock. Es histórico lo que le ha pasado, que es la palabra que más le gusta. Pero, sin embargo, tenía a Errejón dentro de su partido, en Sumar, claro, que parece que a las... digamos, miembros del partido y amiguitas y lo que sea, les decía mucho más que qué guapa estás o estás más guapa, ¿no? Eso ya no se acuerda, ¿no? No, porque ellos consideran que lo que ellos hacen está bien siempre, que son los de la fachosfera, los que, en fin, siempre están cometiendo fachosferías. Pero, sin embargo, que ella puede decir y hacer lo que le da la gana, incluido Errejón y tal, porque siempre tiene una disculpa. Siempre hay una disculpa. Ellos sí que pueden decir que hay denuncias falsas, todas esas cosas. Aunque de vez en cuando se le escapa y dice que eso de que los hombres de izquierda, la verdad es que son un peñazo. Y yo lo comparto. Es un peñazo, Ana, de verdad. O sea, de verdad, o sea, con perdón, pero es un peñazo, vamos, que me tienen hasta aquí, vamos, un peñazo. Bueno, algunos son un peñazo y otros son peor que un peñazo, porque resulta que dentro de casa tenían a Errejón, a Monedero y dentro de la casa de enfrente al propio Ábalos. Bueno, la ministra de Igualdad este 8 de marzo ha tenido que hacer equilibrios, porque claro, vamos a celebrar el 8 de marzo, pero tenemos un problema en casa, porque tenemos a Errejón, Monedero, todo ha estallado muy poco antes del 8 de marzo. Política hay que ser especialmente ejemplar. Creo que hay que ser especialmente decente y creo que hay que ser especialmente coherente con el ideario del partido en el que se milita, y más si es un representante público. Creo que esa es la obligación de todo político, la coherencia, la decencia y la responsabilidad. Bueno, zasca, para quien lo quiera interpretar, a los socios de gobierno con los que mantienen una relación bastante tensa por parte de la ministra de Igualdad, que como saben es del Partido Socialista. Almeida ha aprovechado la oportunidad para hacer un poco de sangre y se pregunta quién va a ir al 8 de marzo. ¿Irán con Jessica? ¿Irán con Monedero? ¿Cómo irá este 8 de marzo? ¿Van a querer ir con Jessica a la manifestación del 8M a reivindicar la igualdad? ¿O le van a pedir también que vaya Monedero, Errejón y Pablo Iglesias como ejemplos de lo que debe ser la política de igualdad impulsada por el Gobierno? Arantxa, ¿qué es lo que esperas del 8 de marzo? ¿Yo? ¿Del 8 de marzo? No, ¿qué crees que mi pregunta es ¿qué crees que va a pasar este 8 de marzo? Porque la tensión dentro del movimiento feminista es cada vez más potente. Que tienen mucha cara, que les da igual. Mientras lleguen entre los feministas de primera hora y las feministas que apoyan al movimiento trans hay guerra civil. Sí, eso sí que existe, bueno, y las han expulsado. Sí, pues eso. Porque, a ver, pero se llevan muy mal. Y luego entre las que encubrieron a los acosadores y el resto, que no sé si existen, creo que también hay tensión. Y entre PSOE y Podemos hay tensión. Y entre Sumar y Podemos también hay tensión. O sea que la izquierda se lleva muy mal. Hay una izquierda caínita muy preocupante. Yo tengo una teoría, de todas formas, con todo esto. Y es que todo esto está aflorando ahora, cuando ha ocurrido, por lo visto, toda la vida, claro, porque están en guerra. Eso sí que es una realidad. Sí, el propio Entonces Monedero lo dice. Pasó lo de Errejón y ahora es la venganza contra Monedero. Es que a mí me parece de libro. Monedero dice que le están matando desde Podemos porque él está apelando a tender puentes con Sumar. Eso es lo que dice. Claro, sí, pero es que seguramente sea cierto. Seguramente será cierto, pero también es cierto que los hechos son reales y que se conocían, y que en realidad se conocían desde hace tiempo. Sí, pero lo bueno de todo esto es que pone de manifiesto que es una gran mentira todo esto de la ideología de género, la igualdad, que es el sacacuartos, la fórmula que han utilizado pues para, volvemos a lo mismo, para saquearnos, para presionarnos, para acallar a la gente que no pensaba como ellos y sobre todo, lo más triste de todo esto es que por culpa de esta ideología, de la ideología de género que ellos han mercantilizado y que era toda una mentira, como se está demostrando, hay un montón de víctimas
que si no se ajustan a los cánones o las reglas establecidos, no pueden ser víctimas. Claro. Entonces, bueno, pues, en fin, a mí es que me da exactamente igual lo que hagan, el 8 de marzo. Vamos, como si quieren, pero bueno, me da igual. Es que es otra vergüenza como la de Ineco y Traxa que hemos comentado antes, ¿no? Porque esto era voz populi. No sé si en toda la Universidad Complutense, yo he sido profesor durante años en la Facultad de Económicas, que está muy cerquita de la de Políticas, pero en Políticas era voz populi. De él, del otro y de muchos más. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Protegidos? Sí. Hay que recordar que la decana de la Facultad de Ciencias Políticas es de Podemos, es una persona afín, por lo menos a Errejón, cuando estaba en Podemos, y a Monedero. Pero además de ella, que probablemente no le interese destapar este tipo de cosas, hay un montón de gente, hay otros profesores, hay ordenanzas, todo el mundo, pero si las alumnas decían que era voz populi, incluso, que había que entrar con el despacho con la puerta abierta. Incluso eso que se llama delegados de clase. Hace 2 años ya había carteles delegados de clase y nadie se ha atrevido a denunciarlo al rectorado de la Universidad Complutense o a la decana de la Facultad de Ciencias Políticas. Porque ellos tienen bula, ellos predican una cosa y hacen otra. Una cosa es que no tenga consecuencias, otra cosa es que no se denuncie. No, porque son los poderosos, y como son los poderosos, y yo creo que también, bueno, pues dentro de su forma de relacionarse, pues oye, a lo mejor es que también tienen unas fórmulas que son curiosas, por eso luego decía Yolanda Díaz lo de los de izquierdas. Son un peñazo. Sí. Y esa sospecha permanente por parte de las mujeres de izquierda con los hombres, porque a lo mejor, claro, los hombres con los que se relacionan son para tener... Pero qué daño han hecho, porque yo conozco casos terribles por culpa de todo este tipo de políticas. Y ha sido por un interés simplemente de poder, para intentar coger poder y sobre todo dinero. Bueno, esta semana hemos vivido también una manifestación de musulmanas en defensa del hijab en las escuelas y con mucha crítica hacia Ayuso. Vamos a verlo. Bueno, resulta que la religión católica tiene que salir de la escuela, dicen estas feministas, pero que del sindicato de estudiantes, por cierto, generosamente financiado con dinero público. Esto es como lo de USAID, pero a nivel doméstico. Y resulta que lo que defienden es el uso del velo islámico dentro de la escuela. Esto es muy preocupante, Julián, porque esta polémica ya se ha planteado en otros países, en Francia, donde se ha prohibido, en Alemania exactamente igual, porque el velo no representa una cultura ni tampoco una religión, representa la sumisión de la mujer. Sí, no cabe ninguna duda, pero es que hay normas, digamos, eso que llama dress code, códigos de vestimenta, que ahora están muy relajados, muy flexibles, ¿no? Pero claro, pues que no puede ir a clase cada uno como quiera. Imaginemos que si toleramos la hijab, el velo, ¿por qué no tolerar que alguien en verano quiera ir en bañador? Ya no digo en pantalón corto, que van, ir, ya sé que van en pantalón corto, ¿no? Entonces, bueno, es que además hay una cosa, y es que el profesor, vamos a hablar del profesor, tiene una obligación, y es identificar a sus alumnos. Claro. He sido en la Complutense, no hablo de otras universidades, y tienes que pasar lista, tienes que, en algunos te dicen, no, ¿cómo puedes verificar, digamos... Pero si ya se les permite en el DNI hacerse la foto, en el DNI, Ministerio del Interior, permite que se hagan la foto con el velo. Sí, ya, pero bueno, tú eres profesor, yo no soy el DNI, yo estoy ahí sentado allí de clase, y hay una señorita, son señoritas las que lo llevan, allí al fondo. No soy capaz de identificarla como una alumna mía, ¿no? Sí, y sobre todo con la lucha que están teniendo mujeres musulmanas para poder ir descubiertas. Claro. Es que es tan hipócrita todo lo que están haciendo las feministas, las que se dicen feministas, porque hay gente que se juega la vida por quitarse el velo. Claro. Y resulta que aquí a las niñas, por cierto, es una tristeza porque... A ver, yo he conocido casos, porque me los han contado, ¿no? Que pues dicen, no, bueno, en el colegio pues hay unas niñas que son musulmanas y entonces van a los cumpleaños y tal. En el momento que ya son mujercitas, les ponen el velo en la cabeza y ya desaparecen completamente de cumpleaños y tal. Y da una pena, y eso lo estamos consintiendo en nuestro país. Bueno, y Sánchez, que ya saben que presume de ser el más feminista del mundo mundial, ha tratado de meter cuchara en este 8 de marzo y apela a la revolución del lenguaje. Dice que hablar de violencia intrafamiliar es pecado. Pues se juega con las palabras, se manipula con las palabras. No se habla ya de violencia de género por parte de ellos, se habla de violencia intrafamiliar, ¿no? Ocultando que, bueno, pues tras
tras esa fórmula, el machismo estructural lo que hace es, bueno, pues esconderse y esconder en consecuencia la raíz de esta violencia, ¿no? Tiene razón Sánchez, porque realmente el lenguaje es muy relevante y lo que hay es violencia intrafamiliar, además de violencia de género, porque también hay violencia en otro sentido, violencia hacia los niños, violencia hacia los abuelos. Existe. Él lo ha dicho muy claramente, se juega, se manipula con las palabras, es lo que él está haciendo. Eso es. Bueno, es que lo dice Pero parece todo. que no se puede hablar de violencia intrafamiliar, eso es una especie de anatema. Porque reconoces a otras víctimas que ellos dicen que no son víctimas. Claro. Entonces es una discriminación total la que están teniendo con esta ideología de género. Sí, es impresionante. En fin, pues, esto es lo que nos ha dado de sí esta semana, que la verdad es que ha sido alucinante. Ahora vamos a tener una semana plagada de 8 de marzo, así que hay que coger el paraguas porque las feministas van a estar un día sí y otro también. Esas sí que son un peñazo, como diría Yolanda Díaz. Yo querría recordar a todas las víctimas del COVID, porque esa manifestación fue el pistoletazo de salida para que mucha gente se contagiara, y lo sabían. Desde luego, bueno, pues Arantxa Cabello, muchísimas gracias. Gracias Salcedo también, muchísimas gracias. Y nosotros, ya saben, volvemos la semana que viene, les contaremos todo lo que haya pasado, con más información y más análisis. Que tengan buena semana. Buenas noches.